En este tutorial te voy a enseñar a cómo poder retirar el saldo que tengas en tu cuenta de PayPal hacia tu cuenta de BCP. Te voy a mostrar paso a paso lo que tienes que hacer, así que sin más, vamos a iniciar con el tutorial. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a este tutorial. Yo soy Jesús Saúl y en este tutorial quiero enseñarles el proceso para que puedan retirar el saldo que tengan en su cuenta de PayPal hacia su cuenta de BCP. Bueno, para ello lo primero que tenemos que hacer es asociar nuestra cuenta de PayPal con nuestra cuenta de BCP. Vas a seleccionar donde dice asociar una tarjeta o cuenta bancaria, justamente en esta opción, y después te va a mostrar por aquí esta otra ventana. Vamos a seleccionar la segunda opción donde dice asociar una cuenta bancaria. Luego lo que tenemos que hacer es básicamente ubicarnos aquí donde dice nombre del banco. Vamos a tener que colocar en este caso Banco de Crédito del Perú. Así es como se llama el banco BCP. Es más, incluso puedes buscarlo en Google y aquí te aparece Banco de Crédito del Perú. Bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es añadir el código SWIFT, y el código SWIFT en caso de BCP, si lo ubicamos por aquí, código SWIFT, vamos a poder apreciar que el código es el que aparece justo aquí, BCPLPEPL. Vamos a copiar por aquí este código SWIFT y lo vamos a pegar justamente en este apartado, de esta manera. Luego PayPal nos pregunta si es una cuenta corrientes o es una cuenta de ahorros. En este caso es una cuenta de ahorros, el cual voy a depositar. Y después vamos a tener que colocar nuestro número de cuenta interbancario, el de 20 dígitos, justamente en este apartado. Para ello, luego lo que tenemos que hacer es ingresar a nuestra banca zona segura del BCP vía bcp.com, y aquí lo que tenemos que hacer es seleccionar la cuenta del cual vamos a recibir nuestro dinero. Para ello voy a seleccionar mi cuenta de ahorros en dólares, ¿ok? Porque el monto que voy a retirar en PayPal va a ser en dólares, así que lo quiero también en dólares dentro de mi cuenta de BCP. Y aquí aparece justamente nuestro número de cuenta y el código interbancario, el CCI, justamente por aquí en la parte inferior. Vamos a copiar por aquí este código interbancario, lo copiamos y lo pegamos justamente en este apartado. Lo pegamos de esta manera. Una vez hecho eso, lo que tenemos que hacer es seleccionar la divisa. En este caso es una cuenta en dólares. Voy a seleccionar por aquí la segunda opción. Si tú quieres hacer el depósito de tu cuenta de PayPal hacia una cuenta en soles, vas a tener que marcar la primera opción, ¿ok? Recuerda que va a realizar una conversión dependiendo del tipo de cambio que ofrezca, en este caso PayPal, ¿ok? Luego, básicamente aquí tenemos que colocar el código SWIFT, como puedes apreciar, código SWIFT. Esto es opcional, si lo deseas lo puedes dejar completamente limpio. Y después vamos a tener que colocar lo que es nuestro documento nacional de identidad, que en este caso es nuestro número de DNI. Una vez que lo hayas colocado, vas a tener que colocar por aquí en la parte inferior tu número de teléfono móvil, y después vas a tener que colocar la dirección de tu facturación. En este caso he colocado la dirección de mi casa, así que si no tienes alguna dirección agregada, simplemente das clic donde dice agregar una nueva dirección, y aquí vas a tener que agregar la dirección de tu casa. Colocas la calle, número, la manzana o el lote en este apartado. Luego colocas una referencia de tu domicilio y después vas a tener que colocar tu ciudad, el código postal y la provincia por aquí en la parte inferior. Recuerda que si no sabes cómo poder obtener tu código postal, justamente en este video tutorial te muestro cómo poder saber cuál es mi código postal. Es muy fácil, ¿vale? Una vez que hayas rellenado por aquí esta información, marcas este casillero para poder convertirlo como domicilio principal y simplemente presionarías en guardar. Luego, básicamente aquí nos permite colocar lo que es el nombre de titular de la cuenta bancaria. Tienes que colocar tanto los nombres y apellidos correctamente. Y una vez hecho eso, simplemente das clic donde dice asociar una cuenta bancaria. Una vez que ya hemos terminado de poder asociar nuestra cuenta bancaria de PayPal con nuestra cuenta de BCP, lo siguiente que tenemos que hacer es presionar aquí donde dice transferir fondos, justamente en este botón amarillo. Luego vas a seleccionar la primera opción que dice transferir hacia cuenta bancaria. Recordemos que también puedes transferirlo directamente a tu cuenta de Interbank. Si aún no has visto ese video, puedes verlo aquí en la parte superior, donde justamente te enseño cómo poder transferir el saldo que tienes en tu cuenta de PayPal hacia Interbank.
Y si lo deseas también realizar a través de la aplicación de Ligo, también aquí en el Perú, también te muestro justamente en este video tutorial el paso a paso que tienes que hacer para que puedas retirar el saldo que tienes en tu cuenta de PayPal a través de la aplicación de Ligo. En esta ocasión, como lo vamos a hacer a través de BCP, vamos a seleccionar la primera opción. Luego aquí básicamente nos muestra las cuentas que hemos podido vincular justamente con nuestra cuenta de PayPal. En este caso tengo dos, que es la de Interbank y también me aparece por aquí en la parte inferior la del BCP. Y como puedes apreciar, nos comenta por aquí que por lo general demora entre 2 hasta 5 días hábiles la transferencia que va a realizar PayPal hacia cualquiera de estos bancos. Recordemos que la palabra hábiles se refiere de lunes a viernes sin contar sábados y domingos. ¿Ok? Una vez que selecciones el banco por el cual quieres retirar, en este caso el Banco de Crédito del Perú, BCP, vas a poder apreciar la comisión que te estaría cobrando PayPal por la transferencia que te va a realizar hacia este banco. En este caso es del 1%. Y el mínimo es de $10 la cantidad que te va a cobrar. Ok, vamos a seleccionar por aquí el Banco de Crédito del Perú, presionamos por aquí en siguiente y luego básicamente tienes que colocar por aquí el importe de la transferencia. En este caso, si por ejemplo quieres retirar solamente $100, para hacerles una pequeña demostración, voy a seleccionar aquí que es una cuenta de ahorros en esta segunda opción y voy a darle clic aquí en siguiente. Y quiero que vean que la comisión que me va a cobrar por retirar solamente $100 va a ser de $10, como puedes ver aquí en la parte inferior. Si quieres retirar $1000, vamos a presionar aquí en siguiente. La comisión que nos va a cobrar PayPal va a seguir siendo de $10, como puedes apreciar. En este caso voy a retirar $4500. Voy a seleccionar por aquí el monto, voy a presionar aquí en siguiente y como pueden apreciar, en este caso me estaría cobrando PayPal una comisión de $45 por la transferencia que se va a realizar hacia el Banco de Crédito del Perú. La recepción, como puedes apreciar, va a ser de 3 a 5 días hábiles y una vez hecho eso simplemente das clic donde dice transferir ahora. Seleccionas por aquí esta opción y como pueden ver ya nuestro dinero estaría en camino. Vamos a presionar por aquí en listo y bueno, básicamente como pueden apreciar ya el monto se ha podido reducir. Si nos vamos por aquí en inicio, vamos a poder apreciar que el saldo se ha podido consumir porque ya hemos podido terminar de retirar desde nuestra cuenta de PayPal hacia nuestra cuenta de BCP. Así que nos vemos de aquí en unos días cuando me llegue el saldo de PayPal hacia mi cuenta del BCP. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos nuevamente a este tutorial y bueno, quiero comentarles en esta oportunidad que ya me llegó el saldo que hemos podido retirar de nuestra cuenta de PayPal a mi banco BCP. Antes de poder mostrarles el saldo que me acaba de llegar, porque sí, ha venido mucho menos, quiero hacerles un recordatorio del monto que hemos podido retirar. El monto que ha sido retirado ha sido de $4500, el cual PayPal nos ha cobrado una comisión de $45 y la cantidad final que debería llegarnos al banco BCP es de $4455. Digo debería porque en realidad ha llegado un monto menor. Y quiero mostrarles aquí a continuación ya la captura de pantalla del banco BCP y el monto que me ha llegado ha sido de $4430, como pueden ver en pantalla. He podido desarrollar por aquí este Excel con algunos cuadros donde justamente para hacer un recordatorio la comisión de PayPal ha sido de $45 y también ha visto una comisión extra del banco BCP de $25 adicionales para poder tener ya el saldo final de $4430. He hecho un cálculo total de la comisión del banco BCP y también de PayPal y nos arroja que la comisión total serían de $70 si vas a retirar dinero de PayPal hacia tu cuenta de BCP. Ojo, esto no es para todos. Va a determinar de la cantidad total que vas a retirar del saldo que tengas en tu cuenta de PayPal. Si vas a retirar $100, la comisión va a ser muchísimo menor. Ahora, algo que también quiero comentarte es que también puedes retirar a través del banco Interbank. La comisión es algo similar. Si quieres ver el tutorial, lo vas a poder ver justamente aquí en la parte superior. Pero lo que sí te recomiendo es que pruebes la aplicación de Ligo. Esta nueva aplicación, el cual también vas a poder retirar el saldo de tu cuenta de PayPal a través de esta aplicación para que puedas retirarlo finalmente a cualquier banco que tú desees. Lo que me gusta de Ligo es que ofrece tarifas y comisiones mucho más bajas que estos dos bancos. Así que te recomiendo que veas este video tutorial donde vas a aprender a cómo poder retirar tu saldo que tengas en tu cuenta de PayPal a través de la aplicación de Ligo. Así que nos vemos dentro de ese video.